un 10% de personas adultas de 15 años a más tienen un diagnóstico de hipertensión. Pero esto es con hipertensión con diagnóstico, recuerden. Entonces, además de ello, tenemos otro grupo poblacional que se llama los que tienen presión arterial alta o elevada. Estos van a tener valores de presión arterial elevados, pero no van a llegar al diagnóstico de hipertensión. Esto lo vamos a hablar posteriormente en la clasificación. Sin embargo, podemos observar que un 14% de personas tienen presión elevada alta. Y estas personas, durante pasen los años, van a progresar, posiblemente progresen a una hipertensión arterial, es decir, se van a acumular esto. Entonces vemos de que hay una muy gran cantidad de personas, 10% no es poco, en el Perú que tiene hipertensión. Además de este 10%, solamente un 68%, que es más o menos las 2/3 partes, las 2/3 partes de estas tienen un tratamiento adecuado. Es decir, de este 10% que tenemos, un tercio de estas personas no tienen un tratamiento adecuado y son personas que pueden ser afectadas posteriormente por alguna enfermedad cardiovascular. Y también podemos observar de que en las mujeres se encuentra un mayor diagnóstico de hipertensión en el Perú. Sin embargo, al mismo tiempo, las mujeres son las que más tratamiento han recibido, a comparación de los hombres que tienen un menor control de la enfermedad. Acá en esta imagen podemos ver de que la mayor población de hipertensión la encontramos en la zona de la costa, principalmente desde la zona Lima hacia la zona sur. Y también en la zona norte, en Tumbes, Piura y parte de la selva. En La Libertad estamos en un rango medio, pero posiblemente falten algunos diagnósticos. Ahora ya hemos hablado un poco de la epidemiología, hemos visto lo importante que es ver que hay una gran cantidad de hipertensos en nuestro país. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, antes que nada hemos estado hablando de hipertensión, pero no hemos dicho qué es la presión arterial. Acá en esta imagen podemos... perdón un momento. Ya, ahora sí. En esta imagen podemos observar a qué se define la presión arterial. No es más que la fuerza que va a ejercer la sangre al momento de que pasa por los vasos sanguíneos, por las arterias, la fuerza que va a ejercer sobre las paredes arteriales. ¿Ven las flechitas amarillas? Ahí es la presión arterial que ejerce fuerza hacia las paredes vasculares. Esta presión arterial va a tener dos determinantes principales. Van a ser dos: el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Entonces, si vemos que esto es un producto, si es que cualquiera de los dos aumenta su valor, por ejemplo, aumenta el gasto cardíaco, va a producir un aumento consecuente de la presión arterial. A su vez también, si aumenta la resistencia vascular periférica, también va a aumentar la presión arterial. Entonces, por ahí tenemos que ir. Cualquier alteración que produzca un aumento de cualquiera de estos dos factores, o ambos, va a producir un aumento de la presión. Entonces, vamos a ir desdoblando. El gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen de sangre expulsado del corazón en un minuto. Va a tener dos determinantes adicionales, que van a ser el volumen sistólico o el volumen de sangre que eyecta el corazón en cada ciclo y la frecuencia cardíaca, el número de latidos. Ya, entonces el volumen sistólico va a estar también, si es que el volumen sistólico o la frecuencia cardíaca aumenta por alguna razón, va a inducir un aumento del gasto cardíaco, por ende la presión arterial. Tenemos tres determinantes en el volumen sistólico, que vamos a ver aquí. Uno, que es la precarga; dos, la poscarga; y tres, el inotropismo. Entonces, vemos, cualquiera de estos tres determinantes puede afectar el volumen sistólico y a la larga va a llevar a un aumento de la presión arterial. Entonces, ¿cómo podemos ver qué posibles sucesos, qué eventos pueden afectar estos tres factores? Vamos a ver entonces. La precarga. Empecemos con la precarga. La precarga va a ser la cantidad de sangre que va a llegar que va a distenderse, que va a permitir la extensión del ventrículo antes de cada eyección.
En términos más sencillos, es la cantidad de sangre que el ventrículo debe bombear en cada latido. Entonces, si estamos hablando de términos de volumen, ¿cómo podemos hacer un aumento de la precarga? Allá. Entonces, un aumento de la precarga puede producirse si es que llega una mayor cantidad de volumen hacia las cámaras cardíacas. ¿Y cómo puede producirse? Con un aumento del volumen sanguíneo circulante o un aumento del retorno venoso. Entonces, aumenta cualquiera de estos dos y se produce un aumento de la precarga. Por ejemplo, en los pacientes que ingieren una gran cantidad de sal y por consecuente de sodio, en estos pacientes la ingesta, la gran cantidad de sodio que tienen en el organismo va a producir un aumento de los solutos en el plasma y por ende va a producir un aumento de la osmolaridad plasmática. Si es que nosotros tenemos gran cantidad de solutos, el cuerpo, ¿qué es lo que va a querer hacer? Tenemos que llegar a un equilibrio. Si tenemos mucho soluto, tenemos que incrementar un poco el solvente como para que se pueda regular. Entonces, de esta manera, el solvente es el líquido, es el agua que se tiene entonces en el plasma. Se va a activar el sistema renina-angiotensina para producir un aumento de la aldosterona y esta va a producir como efecto final la reabsorción de agua y también de sodio. Pero bueno, tenemos la reabsorción de agua que va a producir un aumento de la volemia y al final un aumento de precarga y lleva todo lo de arriba. Entonces, ese es un ejemplo. Luego tenemos otros factores. La poscarga que hemos hablado. La poscarga va a ser la resistencia que tienen las paredes vasculares en los vasos grandes, a la cual el ventrículo tiene que sobrepasar para poder eyectar la sangre. Esta poscarga, si hablamos de términos de resistencia, en la zona izquierda, que corresponde a la circulación sistémica, va a corresponder con la resistencia vascular periférica. Entonces, esta la vamos a hablar posteriormente. Vamos a dejarla un momento. Y por último tenemos el inotropismo o la contractibilidad del corazón. Este va a estar principalmente regulado por el sistema nervioso autónomo, principalmente el simpático. Entonces, el sistema nervioso simpático va a producir un aumento del inotropismo cuando éste se encuentra activado. Además, el sistema nervioso simpático también puede activar, a su vez, el sistema renina-angiotensina y producir también un aumento de la precarga. No solamente, no solamente va a actuar en este factor, sino también en la precarga. En algunos pacientes con hipertensión arterial vamos a observar de que el sistema nervioso simpático va a encontrarse hiperexcitado, es decir, va a haber una liberación descontrolada de catecolaminas en estos pacientes, de tal manera que estos efectos que tiene el sistema nervioso simpático van a encontrarse muy elevados y por ende va a llevar a una elevación de la presión. Además, el sistema nervioso simpático, ¿a quién también va a afectar? Pues va a afectar también el número de latidos por minuto, así que también va a afectar la frecuencia cardíaca. Ahora ya, hemos hablado de gasto cardíaco. Pasamos al segundo punto, que es la resistencia vascular periférica. Ya hemos hablado también, la resistencia vascular periférica con respecto a la poscarga. Entonces, para hablar de esta tenemos que hablar de una ley, la ley de Poiseuille. Pero para no hacer muy extensa esta parte, bueno, acá yo me tomé el tiempo de poder reemplazar estas dos formulitas y ahorita lo vamos a reemplazar por esta fórmula general que tenemos aquí. ¿Qué es lo importante de esta parte? Lo importante es ser estos dos factores. Uno, la resistencia y dos, el radio del vaso. El radio de vaso elevado a la cuarta potencia. Si se dan cuenta, van a encontrarse en una relación inversamente proporcional, de tal manera de que si disminuye el radio del vaso, va a producir un aumento de la resistencia. Entonces, este es el mecanismo que necesitamos. Necesitamos disminuir el radio del vaso. Perdón, esto es diámetro. Ya, diámetro. Pero esta es la mitad del radio. Ya. Tenemos que disminuir el radio del vaso. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante la vasoconstricción. Tenemos dos formas de realizar esta disminución del radio. Una, con una vasoconstricción funcional que se produce a partir de sustancias del cuerpo, y otra por alteraciones mecánicas estructurales. Entonces, tenemos tres componentes principales en la vasoconstricción funcional, ejercida por alguna sustancia en el cuerpo. Primero,
El sistema nervioso simpático también. También va a actuar a nivel de los receptores alfa que hay en los vasos sanguíneos y va a inducir a vasoconstricción. A su vez, este sistema nervioso simpático va a activar también al sistema renina-angiotensina. El sistema renina-angiotensina va a actuar de esta manera. Su producto de angiotensina 2 va a actuar como principalmente a nivel de músculo liso de los vasos, induciendo vasoconstricción. Pero también puede producir un remodelado vascular y también cambios estructurales como hipertrofia, es decir, un aumento del tamaño de las células. Además de eso, ¿qué tenemos? La aldosterona, que ya hemos hablado. La aldosterona también va a aumentar la reabsorción de sodio y agua y va a aumentar la precarga. Ya lo hemos hablado en un momento, la precarga. También va a inducir la acción de la hormona antidiurética o vasopresina a nivel del sistema nervioso central, permitiendo también de que no se retenga agua al paciente. Entonces también va a colaborar en este caso con la precarga. Y por último, no solamente el sistema simpático va a actuar a nivel del sistema renina-angiotensina, sino también este también lo va a activar. Están ambos compenetrados. Y este ya sabemos cómo va a funcionar. Por último, también tenemos otros efectos que va a tener a nivel local. Va a inducir efectos vasoconstrictores como el de la endotelina 1, que es un potente vasoconstrictor, el tromboxano A2, y va a disminuir los niveles de óxido nítrico en los pacientes. Todo esto va a inducirlo a través de un receptor llamado el receptor tipo 1. El receptor tipo 1 es el clásico. Y por último tenemos ya la vasoconstricción debida alteraciones mecánicas estructurales. Entonces, podemos ver de que la mayoría de pacientes con presión arterial alta, esta presión, como vemos en el GIF de arriba, va a inducir fuerza, va a inducir presión hacia el nivel de las paredes vasculares. Si es que esta presión es muy elevada, va a inducir un daño a nivel de las paredes. Este daño va a producir posiblemente una pérdida a nivel estructural y puede producir inflamación de la pared. Si produce una inflamación de la pared, va a producir una inflamación de la pared, este después, posteriormente, va a repararse y va a producir fibrosis. Esta fibrosis va a hacer de que aumente la resistencia vascular a nivel de estos vasos. Y por ende, al final, va a llevar ¿a qué? Va a llevar también a una mayor presión. Entonces, si se dan cuenta, es como un efecto en círculo vicioso, puesto que va a haber mucha más presión, nuevamente va a haber inflamación, se repara, aumenta la resistencia de nuevo y va haciéndose así. Otro ejemplo también es los pacientes con aterosclerosis. Estos pacientes van a tener también defectos a nivel de la luz, van a tener defectos a nivel de las paredes vasculares, las placas ateroscleróticas, que van a reducir la luz del vaso. Y esto también va a producir un aumento de la resistencia al flujo. Eso también es otro ejemplo. Ya. Entonces, habiendo hablado de todo esto, ¿qué es lo importante que tenemos que recordar? Pues tenemos que recordar de que hay varios mecanismos, no solamente uno o dos que van a producir un aumento de la presión arterial, son bastantes. Entonces, nosotros tenemos que recordar que hay condiciones asociadas. ¿Cuáles son los principales mecanismos que hemos hablado y que están en casi todos lados? Pues uno es el sistema nervioso simpático, dos, el sistema renina-angiotensina, que hemos hablado también, y también tenemos que recordar en parte el aumento también de la ingesta de sodio, un aumento de la ingesta de sodio, y también el efecto de inflamación crónica a nivel de los vasos sanguíneos, y también el de la aterosclerosis. Son algunos de los principales casos en los cuales vamos a ver una presión alterada. Entonces, para poder complementar, vamos a ver ahora algunas condiciones etiológicas asociadas. Vamos a ver aquí. Entonces, aquí ya tenemos todo lo que hemos hablado anteriormente, es decir, los determinantes, el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, los mecanismos fisiopatológicos, pero ahora vamos a hablar de los mecanismos etiológicos. Estos de acá corresponden a la hipertensión primaria, que lo vamos a hablar después, pero la hipertensión primaria se refiere a una hipertensión de causa desconocida, no tiene una causa, un trastorno principal que la haya causado. Entonces tenemos algunas condiciones asociadas. Por ejemplo, ya hemos hablado del aporte excesivo de sodio en los pacientes, ya hemos visto cómo es que se produce este mecanismo por aumento de la precarga.
También tenemos que estos pacientes generalmente son ancianos en algunos casos, van a tener una reducción del número de nefronas. Si hay una reducción de las nefronas, va a haber también una disminución, una alteración de la filtración, de la reabsorción a nivel de los túbulos, y entonces esto va a conllevar también a lo mismo, un aumento de la precarga, debido a una falla en el balance del sodio. Luego, lo que habíamos mencionado, la hiperactividad simpática y el exceso de renina-angiotensina. Estos dos van a estar a cargo de la mayoría van a encontrarse a cargo de la mayoría de mecanismos fisiopatológicos. Y estos se pueden deber a que, pues recordemos que el sistema simpático es el sistema que corresponde a los estados de alerta. Un paciente que se encuentra en un estrés prolongado generalmente puede tener una hiperactividad simpática. También algunos otros factores como la obesidad pueden conllevar, uno, aterosclerosis, que ya hemos hablado, cómo es que funciona su mecanismo, y también pueden llevar a una hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia, en estos casos, va a producir también daños a nivel estructural. Pueden producir una hipertrofia de la zona de las paredes vasculares. Entonces va a conllevar a un aumento de la resistencia. Además, la inflamación crónica que se produce por la presión arterial va a producir de que se produzcan algunos factores endoteliales que también van a inducir hipertrofia. Son varias cosas entonces, pero si se dan cuenta, todo esto puede estar compenetrado. Son varios mecanismos que actúan en distintos lados, pero que se encuentran compenetrados. Ahora sí, vamos a hablar de la etiología de ambos tipos de hipertensión. Ya hemos hablado de una, la hipertensión primaria, también llamada hipertensión esencial. Esta va a ocupar la mayor cantidad de pacientes hipertensos, el 90-95%, y se encuentra en un grupo etario de 30 a 50 años. La hipertensión primaria esencial es la que no tiene una causa definida. Sin embargo, tiene bastantes condiciones asociadas, como hemos visto en la diapositiva anterior. Entonces, esta hipertensión tenemos que establecerla después de haber descartado las causas secundarias, es decir, algún trastorno, una enfermedad de base que haya producido una hipertensión. Si es que no encontramos nada de eso, pues decimos que la hipertensión es primaria. Entonces, las condiciones asociadas, ya las hemos hablado también, por ejemplo, el consumo excesivo de sal, los factores de riesgos modificables, como por ejemplo los estilos de vida del paciente obeso, el paciente que consume alcohol en exceso y también los sedentarios. Estos también se encuentran relacionados. Y por último, los factores de riesgo no modificables, como por ejemplo la edad avanzada, que conlleva también, está asociada a un número reducido de nefronas. Y también los antecedentes familiares en el paciente. Los antecedentes familiares en el paciente. Generalmente tienen bastantes familiares que tienen hipertensión. Ahora pasamos a hipertensión secundaria. La hipertensión secundaria ya va a ser una cantidad mucho menor, de 5 a 10%, y ya no van a cumplir el grupo etario. Es más, van a ser los extremos en este caso, ya no van a ser solamente de 30 a 50 años, sino va a corresponder a los pacientes que tienen o muy jóvenes o los pacientes adultos mayores. Y después también tenemos que ver de que se asemeja a una hipertensión refractaria. Esta es una definición que vamos a ver después, pero para poder adelantarles un poquito, la hipertensión refractaria va a ser una hipertensión que nosotros le vamos a dar los fármacos antihipertensivos normales y esta no puede controlarse. Específicamente tres tipos de fármacos. Tres tipos de fármacos antihipertensivos. Entonces tú dices, ¿por qué no le hace efecto la hipertensión? Es porque en realidad hay un trastorno principal que está produciendo esta hipertensión. Nosotros vamos a ir hacia el trastorno principal, lo solucionamos y la hipertensión va a desaparecer. Entonces, ¿cuáles van a ser las causas? Las principales van a ser las causas renales, principalmente a nivel de parénquima, cualquier tipo de enfermedad renal, tanto aguda como crónica, y también los casos de glomerulonefritis con síndrome nefrítico. También en otros casos puede afectarse la arteria renal, por ejemplo en una estenosis de la arteria renal. Luego, la inducida por fármacos, en el caso de una ingesta de anticonceptivos orales, debido a que estos van a producir una disminución de los estrógenos en los pacientes. Entonces, este es uno de los principales. Luego tenemos
los pacientes que consumen AINES crónicamente, antidepresivos, corticoides y descongestionantes nasales. Estos descongestionantes, que son simpático-miméticos, van a actuar a nivel de los receptores alfa. ¿Cuáles tenemos aquí? Tenemos, por ejemplo, la fenilefrina, la pseudoefedrina. Estos son algunos de los principales que van a estar relacionados. Fenilefrina, pseudoefedrina. Luego tenemos también causas neurológicas, como por ejemplo el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Estos van a ser pacientes que son obesos generalmente. Son pacientes obesos que al momento de que se van a descansar, descansan normal, pero hay un momento de la noche en la cual van a entrar en un estado de apnea. Entonces no van a poder respirar y van a levantarse súbitamente. Y también en pacientes, por ejemplo, que hayan, por algún otro motivo, por ejemplo, una masa que tenemos a nivel de esta zona, del nivel del parénquima cerebral, que comprima algún vaso y produzca una hipertensión intracraneal. Luego tenemos también otras causas como las endocrinas, que son un poco más raras. Las causas endocrinas son muy raras. Por ejemplo, tenemos ya los anticonceptivos que ya hemos hablado. Por ejemplo, disfunciones tiroideas. El hipertiroidismo es más frecuente. En el hipertiroidismo es más frecuente encontrar hipertensión que en el hipo, debido a que en este va a aumentar la tasa metabólica basal y por ende va a producir un aumento de todos los procesos en el cuerpo. Sin embargo, también en el hipo también podemos encontrar, no solamente en el hiper. Luego, también en el feocromocitoma. El feocromocitoma es un trastorno hereditario que raramente causa hipertensión, igual que el síndrome de Cushing. Pero si nosotros vemos algún síntoma asociado a estos, podemos considerarlos. Por último, causas vasculares. La coartación de aorta sí es importante debido a que es una de las causas más frecuentes de hipertensión secundaria. ¿En quiénes? En los jóvenes. En los jóvenes. Ahora vamos a pasar ya a hablar de la clasificación. Para la clasificación, nosotros tenemos que tener en cuenta que los valores de presión arterial que corresponden a hipertensión han cambiado bastante durante los últimos años. Para ello han habido guías tanto americanas, europeas, y estas han ido actualizándose conforme pasan los años. Pero entonces nosotros vamos a ver aquí en esta tabla las principales, he hecho un resumen de las que tenemos que ver en este momento, que son, bueno, en este caso la guía americana del 2003, del 2017, y una del 2020 que vamos a hablar ahorita. Entonces, para poder entender este cuadro, tienen que ver de que la presión arterial sistólica va a ser la parte de arribita, el numerador, y la presión arterial diastólica la de abajo, la parte de abajo. Entonces, vamos a empezar con la guía americana del 2003. En el 2003, generalmente los diagnósticos se realizaban por consultorio. Todos los diagnósticos de hipertensión eran generalmente en consulta, en el paciente. Entonces, ¿cuáles valores va a considerar la guía del 2003? Va a considerar estos de aquí. A partir de 140 en sistólica o de 90 en diastólica, consideraba hipertensión arterial. Bastaba con uno de los dos valores. No era necesario ambos, solamente uno de los dos valores. Y la hipertensión de tipo 2 consideraba a partir de 160 de sistólica y 100 milímetros de mercurio de diastólica. Además, consideraba un punto intermedio entre la presión normal y la hipertensión, que era la definición de prehipertensión. Esta tenía valores más elevados que la normal, es decir, pasaban los 120, pero no llegaban a la hipertensión. Igualmente en la diastólica, pasaba los 80, pero no llegaba a los 90. Esto es con respecto a la del 2003. Ahora, con respecto a la del 2017. En el 2017 ya empezó a utilizarse más el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Entonces, se empezó a utilizar más el mapa para el diagnóstico de hipertensión arterial. Estos pacientes en ellos se les realiza varias mediciones a partir de un dispositivo que va a tener el paciente durante el día. Entonces, va a permitir una medición más fidedigna de la presión. Entonces, en estos pacientes empezó a utilizarse más el mapa. Y la hipertensión, bueno, la definición de hipertensión cambió, disminuyó, si se dan cuenta aquí. De 140 a 90 pasó a 130 de sistólica o
80 de diastólica. Y la hipertensión tipo 2 pasó a ser mayor o igual a 140 en sistólica y mayor o igual a 90 en diastólica. ¿Se dan cuenta? Es la definición de acá arriba. Entonces, ¿qué conllevó esta nueva definición? De que aumenten bastante los casos de hipertensión en los países que utilicen esta guía, pues, ¿no? Entonces, vemos de que si es que este rango, hay un rango de edad que acá no se consideraba, hay varias personas que llegan ahora a tener el diagnóstico de hipertensión y por ende hay muchas más personas que se les empezó a hacer el manejo. Además, dejó la definición de prehipertensión y la pasó a una definición de presión elevada, que pasaba también los 120, pero no llegaba al 130. Y con respecto a la diastólica ya pues era menor de 80. Esto sí cambió. Ahora, la última guía que tenemos aquí es de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, que publicó su guía en junio, si no me equivoco, en junio del 2020. Entonces, es una muy actualizada. Y lo bueno es que utiliza ambos criterios, tanto el 2003 como el del 2017. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Como había mencionado, en la guía del 2003 se utilizaba bastante los diagnósticos por consulta. Entonces, ¿qué hizo la guía del 2020? Ya entonces, si nosotros hacemos un diagnóstico en consulta, consideramos el valor del 2003, si se dan cuenta, es el mismo, el valor del 2003. Y si hacemos un diagnóstico a través de un mapa, nosotros utilizamos la guía, los valores de la guía del 2017. Listo, no peleamos con nadie, utilizamos los dos valores. Y ya, la hipertensión tipo 2, como esta se realiza a través de consultorio generalmente, vamos a utilizarla también a través de la misma guía del 2003. Aquí está. Listo. Además, la definición de presión elevada se mantuvo. Sin embargo, la definición de presión normal cambió, si se dan cuenta. Acá era 120/80, pero acá cambió. Se considera ahora una presión normal a partir de los valores menores de 130 de sistólica y menores de 85 de diastólica. Entonces, la presión elevada es el punto intermedio entre ellos. Otra cosa importante que tenemos que ver aquí es que todos estos valores van a tener confirmación solamente si es que utilizamos como mínimo 2 mediciones de la presión arterial y estas deben realizarse al menos en 2 ocasiones. Al menos como mínimo en 2 ocasiones. Esto ya lo vamos a hablar al momento del diagnóstico. Otras definiciones que tenemos van a ser esto de aquí. La hipertensión sistólica aislada, como su nombre lo dice, va a tener un aumento de la presión sistólica, pero no de la diastólica. Entonces, va a tener un aumento mayor de 130 de la sistólica, pero la diastólica se mantiene por debajo de 90. La hipertensión refractaria o resistente se refiere al tratamiento. Esta definición es de acuerdo al tratamiento. A estos pacientes se les da una medicación triple, con 3 fármacos antihipertensivos distintos, en el cual siempre tiene que haber sí o sí un diurético de tipo tiazídico, a una dosis máxima. Y sin embargo, con todo eso, no se puede controlar la presión arterial. Hay otra definición también que corresponde a hipertensión resistente controlada, que ya corresponde a una hipertensión que se controla recién con 4 fármacos. 4 fármacos, nada más. Nada más no es mucho en realidad. Listo. Y por último tenemos acá la definición de crisis hipertensiva. Ya son valores exageradamente elevados de presión arterial, en las cuales tenemos, en la sistólica generalmente se considera mayor o igual a 180 y en la diastólica mayor o igual a 120. Cualquiera de los dos valores vale. Principalmente se utiliza el de la diastólica. Principalmente utilizamos el de diastólica. Y tenemos acá 2 definiciones. Una, la emergencia hipertensiva y 2, la urgencia. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Es que en la emergencia vamos a evidenciar un daño a órganos diana. Perdón, aquí es daño. Acá hay evidencia de un daño a órganos diana. ¿A qué me refiero? Va a producir daño, por ejemplo, a nivel de corazón, cerebro, riñón, ojos. Esos son los principales órganos blancos. Y en la urgencia vamos a ver de que va a haber un paciente asintomático sin evidencia de un daño orgánico de
que se ha producido de manera aguda. Es decir, estos pacientes solamente van a tener la presión arterial muy elevada, pero no va a haber ningún daño de órgano agudo. ¿Listo? Y tenemos dos definiciones más que vamos a verla aquí. Aquí vamos a verla de acuerdo a estas dos imágenes. Primero, en esta imagen vemos que la señora se está tomando la presión arterial ¿en dónde? En consulta. En consulta. Y dos, este señor se está tomando la presión arterial, pero solita. Es decir, posiblemente lo está haciendo en su casa. Vamos a ponerle casa, ¿no? Casa. Es decir, fuera de consultorio. Entonces, tenemos dos definiciones. Una, la hipertensión de bata blanca. Y dos, la hipertensión enmascarada. La de bata blanca, vamos a ver, por ejemplo, una señora de que un día, por ejemplo, está yendo a un control al doctor y de manera rutinaria le toman la presión arterial y sale elevada. Dice, pucha, salió elevada la presión arterial. Entonces le dice de que tiene que volver a hacerse un control, pero también que se monitoree en su casa. Entonces va a su casa y le dice a su hijo que estudia medicina de que le tome la presión. Hijo, tómame la presión, por favor, y sale normal. Dice que es raro, pues en el doctor me salió bien alta. Vamos a tomarte de nuevo. Nuevamente, sale normal. Luego la señora nuevamente va al doctor y se da cuenta de que la presión nuevamente le pasó, quedó elevada. En estos pacientes se menciona de que los pacientes entran en estrés cuando, por ejemplo, una persona, una enfermera, un doctor, una persona, se dice que tiene bata blanca, les toma la presión. Es como si se pusieran un poco nerviosos. No se sabe con exactitud cómo funciona esto, pero esta es la definición. Y la hipertensión enmascarada es al revés. Un señor que le toman, por ejemplo, la presión en su casa, se da cuenta de que le salió muy elevada, entonces va al doctor y en el doctor le toman la presión y salió normal. Dice, tú estás normal, no hay problema. Bueno, y el señor va de nuevo a su casa y en su casa le toman la presión y salió elevada. Es todo lo contrario. Y acá, por eso se denomina de que la hipertensión está oculta, está enmascarada. Entonces, esas son las principales definiciones de hipertensión que tenemos que ver. Ahora vamos a pasar ya al diagnóstico. Antes de ver el diagnóstico de hipertensión, nosotros tenemos que saber cómo es que se tiene que tomar la presión arterial, es decir, cómo tomar una adecuada presión arterial. Tenemos que seguir algunos pasos y las mismas guías que tenemos aquí nos lo dan. Entonces vamos a hacerlo de manera rápida para que podamos entender. Vamos a pasar entonces a eso primero y luego ya a un algoritmo diagnóstico. Aquí tenemos. Primero, lo primero que tenemos que ver es las previas, antes de tomarle la presión al paciente. ¿Cómo vemos aquí al paciente que está aquí? El paciente se encuentra sentado, tranquilo, está en reposo. Tiene que encontrarse sentado en reposo por al menos 5 minutos. El paciente no debe haber tomado ni café, ni haber fumado, ni haber hecho ejercicio por al menos 30 minutos. Si es que ha hecho alguna de estas actividades, le tenemos que decir al señor, por favor, tiene que esperar al menos 30 minutos para que le podamos medir la presión de manera normal. Este es lo adecuado para poder medir y que no haya ninguna intervención. Y otra cosa va a ser, en esta imagen podemos ver dos errores que tenemos al momento de tomar la presión arterial. El primero creo que se puede evidenciar rápido. ¿Cuál sería? ¿Cuál creen que sería Hay dos errores en esta imagen, dos errores principales. ¿Cuáles creen que serían los dos errores que tenemos al momento de tomar la presión? Tiene razón. Oye, no me había dado cuenta. Tiene razón, el brazo también está sin apoyo. Ya, ese sería un tercer error, pero faltan dos. Ya sí, muy bien. Ese es uno de ellos que había mencionado. Listo, chicos. Entonces, tiene razón Camilo. Un error que, bueno, iba a mencionar después, es que la paciente no tiene el brazo apoyado. El paciente tiene que encontrar el brazo apoyado como en la imagen de abajo. Otra cosa también es que la señora está con una manga. El manguito, que es la zona de aquí, este es el manguito, tiene que encontrarse en contacto directo con la piel del paciente. Entonces, si el paciente tiene
una camisa o un manga larga, tenemos que decirle que o se remangue, o se quite la camisa, o se quite la zona del brazo. Solamente hay que hacerle entender de que es la única manera de que la medición salga correcta. Y otra cosa también que, bueno, quizás no se puede ver bien, pero la señora está sonriendo ahí con la doctora, parece que estuvieran hablando. Nosotros no podemos hablar con el paciente al momento de que estamos haciendo la toma de presión. No podemos hablar, puesto que esto va también a hacer alguna inexactitud. Entonces, tenemos aquí dos cosas. Una, no hablar, no mangas, y también lo que había mencionado también es que el brazo tiene que estar apoyado. Aquí lo tenemos, el brazo tiene que estar apoyado en una superficie. Luego, nosotros vamos a poner ya el manguito. Ponemos el manguito, ya saben, 2 traveses de dedo por encima de ¿qué? De la flexura del codo. De la flexura del codo, 2 traveses de dedo hacia arriba. De tal manera que el manguito llegue más o menos a la altura del corazón del paciente. Y luego vamos a poner la campana del estetoscopio, vamos a ponerla en donde, a nivel de la flexura del codo para que ausculte la arteria braquial. Si es que fuera una primera toma del paciente, nosotros tenemos que tomarle en los dos brazos, tanto en el brazo derecho como en el brazo izquierdo. Y después de haberle tomado en ambos, tenemos que escoger el brazo en el cual se encontró ¿qué? La mayor presión arterial. Y con ese seguimos las mediciones. Por ejemplo, salió mayor en el derecho, ya todas las mediciones demás vamos a hacerlas en el derecho. Ahora, para poder estimar más o menos una adecuada medición, podemos utilizar el método palpatorio. ¿A qué me refiero? Nosotros podemos insuflar el manguito y a la vez con la otra mano podemos tomar el pulso radial del paciente. Entonces vamos viendo también la medición de la presión. En el punto en el cual el pulso radial ya no se siente el pulso radial, nosotros tenemos que ver el medidor. Más o menos, por ejemplo, que haya sido 120. A partir de ese 120, que se considera una estimación de la presión arterial sistólica, nosotros vamos a aumentar unos 20 a 30 milímetros de mercurio. A partir de esos 20 a 30, nosotros dejamos de insuflar y al revés. Vamos a disminuir la presión en el brazo. Vamos a disminuir. Y a partir de este punto ya empezamos a auscultar también. Otra cosa también es que no podemos desinflar el manguito tan rápido, ni tampoco tan lento. Tenemos que hacerlo más o menos a una velocidad de 2 milímetros de mercurio por segundo. 2 milímetros de mercurio por segundo. Es un término medio. A partir de este punto vamos a tener que auscultar. Entonces vamos a auscultar los ruidos de Korokov. Lo importante acá de los ruidos, que son 5 fases de ruido de Korokov, es que al inicio, es decir, justo cuando van a empezar a escucharse los ruidos, va a considerarse la medición de la presión arterial sistólica. Y justo cuando van a desaparecer los ruidos, en la fase 5, consideramos la presión arterial diastólica. Ahí tenemos a los 2 puntos. Luego, con respecto ya a los ruidos, tenemos de que la primera parte van a ser ruido de tipo sordo, un tipo sordo de una intensidad moderada. Luego la intensidad va a disminuir y se va a hacer ruidos de tipo soplante para pasar a la tercera fase, que se hacen mucho mayores, se hacen mucho más intensos. Y luego se va a escuchar nuevamente un cambio de intensidad más bajo. Luego de esto, en la quinta fase van a desaparecer por completo. Bueno, lo importante acá es el inicio y el final, la sistólica y la diastólica. A partir de eso, nosotros vamos a tomar una medición 1. Esta medición 1 va a ser, si es que es la primera vez que le tomamos la presión, es la mayor de los 2 brazos. A partir de esta medición 1, nosotros tomamos un descanso de 1 a 2 minutos. Después de 1 a 2 minutos, tomamos una medición 2. Luego, nuevamente, 1 a 2 minutos, tomamos una medición 3. Luego de esto, de la medición 2 y la medición 3, vamos a sacar un promedio. Vamos a sacar un promedio y esta va a ser nuestra presión arterial del día, del consultorio. Entonces luego ya se le tiene que tomar en los siguientes controles que le vamos a hacer, y también si se puede realizarle también las mediciones en casa o mediante un mapa. Ya. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de un algoritmo
Un algoritmo que es sencillo en realidad para que podamos observar cómo es que se puede hacer un diagnóstico de hipertensión adecuado. Tenemos acá un paciente. Tenemos acá un paciente que llega con una presión, con una medición ya dada, una presión arterial que cumple con los criterios de hipertensión. Es decir, estos son los criterios fuera de casa, recuerden, 130, 80. Son criterios fuera de consulta, perdón, fuera de consultorio. Entonces, estos pacientes, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluarlos. El paciente ha presentado alguna emergencia, ha presentado emergencia o urgencia hipertensiva, las cuales ya hemos definido hace un rato. Tenemos que ver si es que tienen una presión arterial demasiado elevada, por 180, 120, o algún daño de órgano diana. Tenemos que ver si es que presentan los criterios de crisis hipertensiva, tanto emergencia o urgencia, nosotros establecemos el diagnóstico de hipertensión. Es decir, solamente le tomamos la presión, vemos si es que cumple el criterio de crisis hipertensiva y ya, con eso nos basta para diagnosticar la hipertensión. Si es que no fuera así, nosotros ya, con más tranquilidad en el consultorio, le tomamos la presión arterial y vamos a ver si es que cumple con los criterios, es decir, 140-90, los criterios en consultorio, tenemos que evaluar nuevamente. Evaluamos. ¿Tiene algún síntoma que nos diga, tiene un daño a órgano diana, un órgano blanco asociado a hipertensión, es decir, corazón, cerebro, riñón, ojo? Si es que sí tiene, ya, con eso es suficiente, diagnosticamos hipertensión. Si es que no tiene, nuevamente, tranquilos nosotros, inclusive si es que no llega la presión arterial establecida, nosotros ya tranquilamente, nosotros les hacemos un monitoreo en casa. Señora, se toma la presión en su casa de manera más tranquila y nos trae las mediciones. Si es que el paciente cumple con hipertensión con una medición que le hacen en su casa, 130-80 fuera de consultorio, ya con eso nos basta. ¿Por qué? Porque le realizaron una medición en consultorio y una medición fuera de en casa. Tenemos las dos mediciones y con eso determinamos el diagnóstico de hipertensión. Si es que no cumple con los criterios de hipertensión o es que no se le puede monitorear en casa, pasamos a sugerir un mapa. Si es que en el mapa ya cumple con los criterios de hipertensión, ya es suficiente. Ya. Tenemos la medición en consultorio y la medición de mapa. 2 mediciones como mínimo y hacemos diagnóstico de hipertensión. Si es que no fuera posible el mapa, ya no podemos hacer ni en casa ni con el mapa, entonces señora, venga nuevamente a consulta, le das un plazo establecido y se recomienda más o menos unas 2 a 3 consultas durante un mes. Entonces, si en el consultorio nuevamente tenemos una presión elevada, una presión que cumple con hipertensión, ya con eso nos quedamos con el diagnóstico. En resumen, ¿qué tenemos que ver aquí? Si es que el diagnóstico de hipertensión se puede realizar como mínimo con 2 tomas, es decir, por ejemplo, con una toma en consultorio y luego una toma en tu casa. Luego puede ser una toma en consultorio, una toma con mapa, y una toma en consulta y una toma luego nuevamente en consulta. Eso debe ser lo principal. Luego, nosotros podemos diagnosticar hipertensión con una toma de presión arterial, pues sí podemos, en 2 ocasiones nada más, ya las hemos mencionado. Una va a ser si es que el paciente presenta una crisis hipertensiva, puede ser emergencia o urgencia hipertensiva. Y 2, si es que el paciente presenta un daño a órgano diana. Ya vamos a explicar un poquito más en los siguientes, pero tenemos solamente esas 2 situaciones. Ahora, tenemos que ver también la historia del paciente, el historial del paciente. Luego que ya establecemos la hipertensión, tenemos que investigar un poco más a fondo del paciente. Tenemos que recordar que el paciente generalmente llega asintomático. Y también tenemos que detallar su hipertensión. Por ejemplo, si el paciente llega para un control, ya sabe que tiene hipertensión y solamente quiere retomar, por ejemplo, un tratamiento. Nosotros tenemos que considerar, ¿hace cuánto tiempo has tenido la hipertensión? Y después también,
tienes mediciones, si es que tienes las mediciones previas anotadas, que sería lo mejor para poder ver cómo ha ido su presión arterial durante los últimos meses. Y también el tratamiento, esto es muy importante. Si es que ha recibido tratamiento, si es que sí ha recibido, ¿qué fármacos ha tomado? ¿Cuál ha sido su dosis? También, si es que ha recibido una indicación por parte del doctor, si ha tenido alguna reacción adversa a fármaco, si es que el paciente presenta adherencia al tratamiento, es decir, si está siguiendo el tratamiento o no, y hace cuánto tiempo lo tiene. Son varias cositas que tenemos que tener en cuenta. Luego, los factores de riesgo que tiene el paciente, tanto personales como familiares. En los personales tenemos los hábitos, es decir, estos pacientes generalmente tienen una elevada ingesta de sal, y también de grasas saturadas. También va a tener algunos excesos, como por ejemplo alcoholismo o tabaquismo. Este tabaquismo puede inducir a aterosclerosis, por eso es que produce un aumento de la presión arterial. Y también estos pacientes generalmente son sedentarios, tienen sedentarismo. Además de esto, algunas comorbilidades que tenemos, por ejemplo, los pacientes con diabetes, que tienen resistencia a insulina, pacientes con dislipidemia, en estos pacientes hipertensos generalmente hay un aumento del colesterol LDL y también de los triglicéridos. También generalmente pueden llegar con sobrepeso u obesidad y por ende con síndrome metabólico también tenemos que ver si es que tienen o no y alguna enfermedad cardiovascular que presenten. En familiares, con respecto a los familiares, tenemos que ver si es que algún familiar ha tenido hipertensión o alguna enfermedad cardiovascular, inclusive si un familiar ha muerto por alguna causa cardiovascular, y también ya de manera más rara un trastorno hereditario, como por ejemplo el feocromocitoma, es un trastorno hereditario que puede producir hipertensión, pero ya es un poco raro. Luego, con respecto a los síntomas de daño a órganos diana, esto sí tenemos que tenerlo en cuenta. Esto es lo que tenemos que tenerlo en cuenta, puesto que nos va a decir qué tan complicada está su hipertensión del paciente. Entonces, podemos tener, por ejemplo, complicaciones a nivel de cerebral que nos van a inducir, por ejemplo, un trastorno del sensorio, dolores de cabeza, ceguera bilateral, que se puede producir en un paciente con afección a nivel del sistema nervioso central. Los pacientes que tienen algún tipo de afección en el ojo, específicamente en la zona de la retina, pueden tener disminución de la agudeza visual o visión borrosa. Pacientes que tienen alguna afección cardiovascular, principalmente cardíaca, tenemos que ver si tienen algún tipo de dolor en el pecho o disnea, tenemos que ahondar un poquito más en ello. Alguna enfermedad renal también que corresponde, por ejemplo, al edema periférico. Esto es con respecto ya a riñón. Luego también síntomas sugestivos de hipertensión secundaria. Esto de acá, bueno, ella es un poco más raro, pero tenemos que tener en cuenta también. Si es que el paciente cumple, tú sospechas, por ejemplo, de un trastorno tiroideo, tenemos que ver el cuadro clínico o hipotiroidismo. Si es que sospechas de un Cushing, tienes que ver ahí también el cuadro clínico del Cushing. Y así vamos viendo también algunas causas que ya hemos hablado. Con respecto al examen físico, también tenemos que ver siempre el aparato cardiovascular, principalmente a nivel de frecuencia cardíaca y ruidos cardíacos. Si es que nosotros sospechamos de insuficiencia cardíaca producida por la hipertensión, podemos ver los rales basales y la presión venosa yugular, además de un paciente que tenga, por ejemplo, un edema periférico. Además, algunos de estos pacientes también pueden tener afección en los vasos periféricos como la arteria renal o la aorta. Tenemos que auscultar para ver si es que tienen algún soplo. Y también tenemos que observar si es que el daño ha llegado a los vasos más periféricos, a nivel de miembros inferiores, por ejemplo. Entonces tenemos que evidenciar también los pulsos periféricos para evaluar simetrías. Otros sistemas ya también, si es que se sospecha, por ejemplo, de signos de Cushing, si se sospecha de alguna enfermedad tiroidea, tenemos que auscultar carótidas también. Esto también es importante, debería ir con esto, para evidenciar algún tipo de soplo. Si es que se sospecha de una afección renal, podemos también buscar algún tipo de masa renal, si es que se presenta o no. Y ya bueno, el ojo, el fondo de ojo es algo muy importante que en realidad no se hace muchas veces. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta también, puesto que el ojo es una zona
que suele complicarse en los pacientes de hipertensión mal controlada. Luego tenemos los exámenes auxiliares. Esto de acá parece un poco tedioso, pero sí tenemos que saber, puesto que va a influir bastante en el manejo del paciente. Se consideran 8 exámenes auxiliares que tienen que tenerse en cuenta siempre, 8 exámenes, los cuales van a ser el hemograma, la glicemia en ayunas, si es que para evidenciar si es que hay un tipo de diabetes en el paciente, el perfil lipídico también, puesto que también tenemos que manejar el perfil lipídico del paciente, tenemos que llegar también a un tratamiento óptimo, ver la función renal a través de la evaluación de la creatinina y la filtración glomerular, y también a partir del AGA, ver cómo están si es que existe algún trastorno hidroelectrolítico. Y también mediante el examen de orina completo. Estos 3 van a ser exámenes específicamente para evaluar la función renal. Luego, no está de más también realizarle una medición de TSH para evaluar trastorno tiroideo, y para evaluar ya trastornos a nivel cardíaco podemos utilizar el EKG, por ejemplo, para evaluar hipertrofia de ventrículo izquierdo. Mediante el índice de Sokolov podemos evidenciar también fibrilación auricular, y también podemos observar también alguna sospecha de algún infarto que se haya producido, por ejemplo. Pero para poder ya llegar a un diagnóstico, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca, nosotros podemos utilizar ya algunos otros exámenes como la ecocardiografía, y si queremos ahondar más en la función renal, podemos ver también la albúmina del paciente. Estos van a ser exámenes fijos que le tiene que hacer a un paciente hipertenso. Ya van a ver por qué. Ahora tenemos las complicaciones. Ya nos faltan 2 partes nada más. Las complicaciones vamos a tener de 4 zonas principales, que las he mencionado varias veces durante la presentación. Primero, tenemos aquí a nivel de corazón. Ya las he mencionado. Una de las principales puede ser la hipertrofia del ventrículo izquierdo, debido a que la gran cantidad de presión que ejerce la sangre a nivel de las cámaras cardíacas, y sobre todo en el ventrículo izquierdo, que soporta bastante una gran cantidad de presión, va a inducir de que éste intente adaptarse, produciendo una hipertrofia de su pared. Entonces, ¿cómo podemos evidenciar la hipertrofia del ventrículo izquierdo? Pues ya lo he mencionado, con el EKG podemos empezar. También podemos utilizar una ecocardiografía. Luego, este aumento también de la presión arterial va a inducir también a daño a nivel de las cámaras cardíacas, y también esto va a llevar a fibrosis de la zona del sistema de conducción. Entonces, si el sistema de conducción del corazón falla, van a producirse también pequeños focos secundarios a nivel del sistema de conducción que van a inducir a un tipo de arritmia. El más frecuente es la fibrilación auricular. Esto también lo podemos observar en el EKG si nosotros buscamos las ondas F, como por ejemplo, es uno de los principales que podemos observar. En el caso también que podemos sospechar también una cardiopatía isquémica, podemos utilizar también el EKG como algún orientativo, pero también se recomendaría utilizar otro tipo de estudios. Luego tenemos los trastornos vasculares que podemos observar en carótida, aorta, y también en el caso de que sospeche una enfermedad vascular periférica. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta aquí es medir el índice tobillo-brazo para poder evaluar si es que existe una enfermedad vascular periférica. Luego, con respecto ya al cerebro, tenemos 2 tipos principales: el ataque isquémico transitorio y la enfermedad cerebrovascular. En estos pacientes que tienen EBC, generalmente vamos a ver un trastorno que va a ser de inicio súbito. Entonces, tenemos que observar si es que el paciente de manera súbita presentó trastornos en el sensorio, un deterioro cognitivo, pérdida de memoria, por ejemplo. Y también, nuevamente, tenemos que utilizar también algunos exámenes de imágenes aquí. Por ejemplo, utilizar una tomografía, una resonancia magnética sería lo ideal en estos pacientes. Luego, con respecto a la afección en riñón. La afección en riñón es muy importante, puesto que podemos observar cómo es que funciona su mecanismo fisiopatológico. Recordemos de que los vasos sanguíneos van a afectarse, va a producirse un daño a nivel vascular. Esto va a producir de que estos tengan
una menor cantidad de flujo debido a que las paredes se van a fibrosar. Las paredes se van a fibrosar, van a encontrarse en vasoespasmo, en vasoconstricción, y por ende va a producir que llegue un menor flujo sanguíneo a nivel del riñón. Entonces, este flujo sanguíneo menor va a hacer de que no llegue sangre a nivel del glomérulo, va a producir una esclerosis glomerular y una disminución de la filtración glomerular. Entonces, ¿qué piensa el riñón? Dice, no está llegando sangre, necesito más volemia. Entonces, lo que hace es aumentar el efecto del sistema renina-angiotensina. ¿Y esto va a conllevar a qué? Va a conllevar nuevamente a una mayor cantidad de presión y va a producir mucho más daño. Es un círculo que se va a producir. Entonces, en estos pacientes a la larga, ¿qué es lo que podemos observar? Podemos observar enfermedad renal de tipo crónica. También pacientes con daño parenquimal, daño a nivel de glomérulo, que presenten una glomerulonefritis. En estos pacientes, lo más importante que podemos realizar es hacer exámenes de imágenes como ecografía renal, una angio-TC, en el caso es que veamos un daño a nivel vascular, y también estar parametrando también la tasa de filtración glomerular. Por último, tenemos la retinopatía hipertensiva, que es un daño a nivel de las retinas. Aquí, ¿cómo podemos observar? Pues nuevamente también el mismo daño que se produce a nivel de los vasos sanguíneos, va a inducir ¿a qué? A que esos vasos se fibrosen. Los vasos se van a fibrosar, van a encontrarse en vasoconstricción y puede producir varias cosas. Una ruptura de la barrera hematorretiniana. Y esto va a hacer de que el contenido se trasude, es decir, pase hacia el otro compartimiento y llegue a la zona de la mácula. La zona de la mácula va a ser la zona de mayor agudeza visual de los pacientes. Entonces, si es que esta zona se encuentra con un trasudado, va a disminuir la agudeza visual. Y también otro mecanismo es que, debido al bajo flujo sanguíneo que llega, va a disminuir la irrigación de las células de la retina. Entonces estas células van a perder su irrigación y por ende van a empezar a morir también. Y esto va a llevar también a una disminución de la agudeza visual. Esto es lo principal. Algunas cosas que tenemos que ver en el examen de fondo de ojo que debería hacerse de manera rutinaria, pero en realidad no se hace, es por ejemplo un edema macular que se presenta en estos pacientes, manchas algodonosas, una hemorragia que se llama hemorragia de tipo en llama, exudados duros, que son estos pequeños puntitos que vemos aquí, que se producen a nivel de la zona de la periferia de la mácula. Esto de acá va a ser la respuesta a lo cual hemos hablado tanto acerca de por qué investigar acerca de los factores de riesgo de la hipertensión. Porque hemos hablado bastante acerca de ello. Y bueno, entonces, recordemos que la hipertensión arterial va a ser uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Entonces, no solamente va a actuar esta hipertensión, sino también tenemos que tener en cuenta todos los factores asociados, es decir, los factores de estilo de vida, alguna enfermedad cardiovascular de base, alguna otra enfermedad que tenemos. Todo lo que hemos hablado al momento de anamnesis, examen físico, inclusive los exámenes de laboratorio, podemos estadificarlo en ¿dónde? En un score. Vamos a utilizar bastantes scores. Hay bastantes calculadoras en internet que nos permiten evaluar, parametrar un nivel de riesgo cardiovascular en los pacientes hipertensos. Entonces, por ejemplo, en esta calculadora que tenemos aquí, en la parte superior, es una calculadora del American College of Cardiology que corresponde a un estimador de riesgo de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Entonces, en esta tenemos varias cositas. Miren, por ejemplo, tenemos que estima la edad, el sexo, la raza, la presión arterial sistólica, diastólica, el colesterol total, es decir, un examen de laboratorio, el HDL, el LDL, si es que el paciente ha presentado diabetes, estilo de vida como el tabaquismo, el tratamientos secundarios como la anticoagulación, estatinas. Todas estas cositas son varias cosas que nosotros tenemos que poner los datos del paciente y va a darnos un riesgo estimado de un evento cardiovascular. Además de eso,
también nos puede ayudar dar recomendaciones tanto terapéuticas como también de estilos de vida. Esto de acá es para realizar un manejo mucho más individualizado del paciente, sin llegar a utilizar un manejo general. Entonces, estos scores son muy buenos. Inclusive el que les he presentado aquí, se ha hecho varios estudios y se considera uno de los principales que se encuentran asociados, uno de los más asociados a un riesgo un poco más exacto con respecto a otros calculadores. Por ejemplo, este que tenemos aquí abajo, también es otro score que se utilizó por la Sociedad Europea de Cardiología. Y bueno, este es un ejemplo en realidad, porque ya se basa en una persona con una edad establecida, un sexo establecido, pero lo que podemos observar aquí, en este ejemplo, es cómo estratifican a la enfermedad. Van a estratificarla en 2 puntos. Primero, la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, y los factores de riesgo por el lado de las columnas. Entonces, si es que tiene, por ejemplo, no tiene ninguno, tiene 1 o 2, tiene más de 3 factores de riesgo, tiene daño a órganos diana, enfermedad renal, diabetes mellitus, etc. Entonces, en estos pacientes vamos a ver una hipertensión de bajo riesgo de evento cardiovascular, de moderado riesgo de evento cardiovascular y de alto riesgo. ¿Para qué nos sirve todo eso? Pues para poder abordarlo al paciente, saber cómo debemos manejar el tratamiento. Vamos a verlo entonces ahorita. Ahora vamos a pasar ya al tratamiento, y es la última parte que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a empezar con el tratamiento no farmacológico. ¿Por qué? Porque este de acá es nada más y nada menos que la modificación del estilo de vida del paciente. Y este tiene que abordar en todo paciente sin distinción. Son algunas recomendaciones que se les tiene que dar. Entonces, vamos a empezar. Primero, en estos pacientes que tienen una elevada ingesta de sal, se les recomienda la reducción del sal de las comidas. De esta manera, disminuyen los niveles de sodio en su organismo. Se recomienda aproximadamente una cantidad, disminuir en 1 a 1.5 gramos por día. Luego, tenemos la dieta. La dieta es muy importante también en estos pacientes. Hay una dieta especial para hipertensos que se llama la dieta, ahí no se escribe, la dieta DASH. La dieta DASH. ¿En qué consiste esta dieta? Pues tiene una elevada cantidad de frutas y verduras y a la vez también de proteínas, no las deja de lado, pero considera las proteínas de carne de las aves y de pescado. A la vez, estas frutas tienen una gran cantidad de fibra y también de minerales. Estos también son importantes. La ingesta de potasio también tiene que encontrarse inmersa dentro de la dieta, puesto que también es una recomendación, la ingesta de potasio. Luego, a la vez esta dieta tiene que tener poca cantidad de carnes rojas y a la vez también de golosinas. Es decir, golosinas, bebidas azucaradas, dulces, todo eso tiene que encontrarse lo más mínimo. Es decir, esta dieta va a ser pobre también, va a tener pocas cantidades de grasas saturadas y de colesterol. Luego tenemos la actividad física. Entre los distintos tipos de ejercicios que tenemos, el aerobio, los tipos de resistencia tanto dinámica como isométrica, hay varios estudios que recomiendan los ejercicios de tipo aerobio. También podemos hacer los otros, pero la mayoría de estudios avalan los ejercicios de tipo aerobio. Tenemos ejercicio, se recomienda principalmente un ejercicio de intensidad media, una cantidad promedio de 40 minutos y que dure, ¿cuántas veces a la semana? Unas 3 a 4 veces a la semana. Con este ejercicio mínimo, nosotros vamos a hacer un beneficio a la persona hipertensa. Luego, también el alcohol. Deben dejar de beber alcohol, muchachos. Moderar la ingesta de alcohol, al menos durante los estándares establecidos. Se menciona que estos pacientes no deben sobrepasar, los varones, los 2 estándares internacionales por día, y las mujeres no sobrepasar el 1 al 1.5 por día. Luego, por último, pero no menos importante, tenemos la baja de peso. Es más, es muy importante. La baja de peso que se puede parametrar, ¿por qué? Por el IMC ideal del paciente según su edad, su etnia, y también utilizar los parámetros de circunferencia abdominal o índice de cintura-cadera. En estos pacientes se ha demostrado además de que una disminución
de 1 kilogramo de peso, va a disminuir también 1 milímetro de mercurio a su presión arterial. A la vez también, si es que disminuyen 10 kilogramos, van a disminuir entre 5 a 20, es decir, va a haber un mayor beneficio de esto. Acá vamos a ver un pequeño cuadro en el cual podemos observar cómo es que afecta todas estas medidas no farmacológicas a la presión arterial sistólica. La presión arterial sistólica. Como podemos observar, una modificación, por ejemplo, en la dieta, utilizando la dieta DASH, vamos a ver de que va a disminuir a la larga, puede llegar a disminuir hasta 11 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica. Así, todas las demás también disminuyen entre 5 a 6, la reducción de sodio, la pérdida de peso disminuye entre 5, la actividad física disminuye 5 a 8 la presión arterial sistólica, y el alcohol en 4. Si se dan cuenta, no solamente funciona para hipertensos, sino también para personas que tienen la presión arterial normal. Sin embargo, el beneficio es un poco menor, pero es mejor también, es bueno tener también estos hábitos. Por último, vamos a ver en esta imagen, esta de acá es un pequeño cuadrito, un pequeño gráfico en el cual vemos de que conforme el paciente va disminuyendo el peso, conforme va perdiendo kilos, el paciente también va a tener una caída de la presión arterial diastólica. Entonces también no solamente va a afectar a la presión sistólica, sino también a la diastólica. Ahora sí, pasamos a la parte del tratamiento farmacológico, pero antes de eso tenemos que hablar de un algoritmo de grado. Nosotros tenemos este algoritmo antes que nada. Este algoritmo tenemos que considerarlo como orientativo nada más. No podemos utilizarlo de manera general para todo. Ya con esto ya no necesitamos hacer nada más. No, el tratamiento del paciente es individualizado, siempre individualizado. ¿Pero para qué nos sirve? Para poder orientarnos un poco más, para poder orientarnos. Entonces, tenemos el diagnóstico del paciente, ya hemos visto cómo se realiza el diagnóstico del paciente. Obviamente le vamos a dar las recomendaciones de estilo de vida, pero a la vez vamos a estratificar la hipertensión, en grado 1 o en grado 2. Ya tenemos las definiciones que ya hemos visto, 140 y 90 y 160, 100 en grado 2. Si es que el paciente se encuentra en hipertensión grado 1, tenemos que estratificar los riesgos. Tenemos que estratificar los riesgos. Es decir, riesgo cardiovascular. Si es que el riesgo cardiovascular es bajo o moderado, el paciente no tiene apuro, no hay premura de empezar el tratamiento farmacológico. Entonces decimos, ya. Entonces en estos pacientes solamente les recomendamos, tenemos que hacer un cambio, pero radical, de estilo de vida. Tenemos que modificarles su estilo de vida y damos un plazo de 3 a 6 meses, más o menos. Si luego de este plazo la presión arterial no llegó a ser controlada, caballero nomás, pasamos a tratamiento farmacológico. Esto se indica generalmente también en pacientes de 50 a 80 años. Esto es lo más orientativo. En dos edades tenemos que ver unas cuantas cositas más. Por lo contrario, si el paciente presenta un alto riesgo de cardiovascular, o ya tiene una enfermedad cardiovascular salado, ya tiene enfermedad cardiovascular, tiene algún otro daño, por ejemplo, renal, diabetes mellitus o un daño en órganos diana, nosotros ya no lo pensamos nuevamente, no tenemos tiempo para evitar el tratamiento farmacológico, desde ya empezamos con fármacos. Igualmente, en el grado 2 también no tenemos que hacer mucho más, empezamos con fármacos de una vez ya. Entonces, este es un algoritmo para poder orientarnos un poco. ¿Y a quién considera? Considera los riesgos cardiovasculares. Por eso son muy importantes. Siempre es muy importante hacer toda la información completa para poder empezar un tratamiento. Ahora, ¿cómo vamos a empezar un tratamiento de hipertensión? Tenemos que llegar a un punto óptimo de presión arterial en estos pacientes. Tenemos que tener una meta, tenemos que tener un punto, un objetivo o un gol. Entonces, en 3 meses, más o menos en 3 meses, 3 a 6 meses, ¿qué es lo que tiene que haber pasado en el paciente con el tratamiento, tanto no farmacológico como farmacológico? Tenemos que ver que haya reducido su presión arterial anterior en 20 a 30 milímetros de mercurio. Algo más sencillo para poder estimar
es que el paciente, al momento de que llegue a la consulta, tenga una presión arterial menor de 140/90 y fuera de la consulta tenga menor de 135/85. Si cumple con esto, podemos decir que la presión se ha logrado el objetivo de disminuir la presión. En los pacientes con comorbilidades podemos considerar un rango un poco menor de 130/80. Me olvidaba, no solamente considera esto, también el paciente tiene que tener una presión baja, no elevada, pero tampoco tan baja. La presión no debe pasar tampoco, no debe ser menor de 120/70. Entonces, no puede ser ni tan alta ni tan baja tampoco. Ahora sí, pasamos al tratamiento farmacológico. Esto lo vamos a hacer de manera sencilla, también un tratamiento, una orientación general, puesto que también tenemos que considerar varias cosas ahí, porque la mayoría de pacientes hipertensos tienen bastantes comorbilidades de por sí. Pero podemos empezar de esta manera. Vamos a considerar 3 grupos de antihipertensivos y vamos a verlo con una mnemotecnia. Vamos a empezar con el grupo A. El grupo A, recordemos la letra A, es de las siglas en inglés de inhibidores de IECA. Esto está en inglés. Inhibidores de la ECA. Y también la A corresponde a la A de ARA2, de los antagonistas de receptores de aldosterona, de la angiotensina, perdón. Y luego tenemos acá estos fármacos del grupo A. ¿Cómo van a actuar? Van a actuar a nivel del sistema renina-angiotensina. Van a disminuir tanto la resistencia vascular periférica como el gasto cardíaco. Y por ende van a tener efecto doble en este caso. Estos pacientes pueden tener algunos efectos adversos, como por ejemplo tos, pueden tener angioedema, pero no son tan importantes. Luego tenemos un grupo que se llama el grupo C. Nos salteamos el B. El grupo C. La C es la inicial de calcio antagonistas. Se considera recomendado los dihidropirilínicos, es decir, amlodipino, nifedipino. Pero si es que no se tiene estos, podemos considerar utilizar los no dihidropirilínicos. Pero en primera instancia son estos, dihidropirilínicos. Estos medicamentos, recordemos que se utilizan tienen una función vasodilatadora. Entonces, van a contrarrestar la resistencia vascular periférica. Y a la vez, estos calcio antagonistas también tienen una acción simpática refleja que evita que la presión arterial se vaya demasiado abajo. Es decir, activan el sistema nervioso simpático también. Entonces, no hay mucho problema en estos. Tienen una buena regulación. Un efecto adverso que tienen, por ejemplo, pueden producir edema por la misma vasodilatación, un edema, pueden producir náuseas, pueden producir mareos, pero no son indicaciones para descontinuar el tratamiento. Luego tenemos la letra D. D es de diuréticos. Diuréticos tipo tiacílico. Si es que no se tiene estos, podemos utilizar ya los mismos tiacílicos. Estos medicamentos van a tener como acción la disminución de la reabsorción de cloruro de sodio a nivel de los tubos renales, de los túbulos renales, y por ende van a disminuir el gasto cardíaco. Algunas reacciones adversas que tienen estos medicamentos van a ser un aumento de la glicemia, y un aumento de la uricemia, es decir, de ácido úrico y de la glucosa en sangre. Puede producir una hiperglicemia y una hiperuricemia. Listo, tenemos los 3 grupos, A, C y D. Ahora, ¿de qué nos va a servir? Vamos a ver 4 instancias aquí. 4 instancias. Primero, vamos a ver acá. Podemos utilizar un tratamiento doble, combinando el grupo A de los IECA y los ARA2 con los calcio antagonistas, a una dosis baja. Si es que el medicamento no logró controlar la presión arterial, nosotros pasamos a una segunda instancia. La segunda instancia va a ser nuevamente la misma terapia, pero aumentando la dosis, una dosis alta. Luego, si es que no logró controlar la presión arterial, pasamos a una terapia triple. Utilizamos los 3 fármacos, entonces agregamos los diuréticos. Si es que no logra controlar
Pucha, entonces llegamos a la definición de hipertensión resistente, ¿recuerdan? La hipertensión resistente va a ser la hipertensión que no se logra controlar con 3 medicamentos. Aquí están los 3 medicamentos. No se logra controlar, pucha. Entonces hay que agregarle uno más. Se recomienda agregar la espironolactona. Pero tenemos que tener cuidado en pacientes con falla renal en estos casos. Ahora, siempre tenemos que empezar con una terapia doble. En realidad no. Se recomienda utilizar una terapia única, es decir, monoterapia, con un solo fármaco en pacientes que no tienen ningún riesgo cardiovascular. Un poco raro ahora porque la mayoría de pacientes tienen un riesgo cardiovascular, tienen al menos uno o dos factores de riesgo. Por eso se considera en pacientes de bajo riesgo, se puede considerar esta opción y en ellos solamente utilizar los fármacos del grupo A, es decir, IECA y ARA2. Y en los pacientes mayores de 80 años a más, también podemos considerar la monoterapia, pero ya no con IECA y ARA2, puesto que estos pueden causarle una hipotensión en algún momento, una disminución muy exagerada de la presión. Entonces, utilizamos los calcio antagonistas. Recuerden lo que dije, el calcio antagonista tiene su propio mecanismo de regulación. Actúa mediante el sistema simpático de manera que puede regular su propia acción. Y también en los pacientes que hayan tenido un ictus, que sean muy ancianos, que tengan insuficiencia cardíaca, o que no puedan utilizar calcio antagonistas por intolerancia. Entonces, en estos pacientes ya no se utiliza una terapia doble AC, sino se reemplaza los calcio antagonistas con los diuréticos. Ahí está. Ahí tenemos, este es el esquema general que tenemos del tratamiento de la hipertensión arterial. Como había mencionado, tenemos que ver muchas más cosas, pero esto es para poder empezar, para poder orientarnos un poco más. Si se dan cuenta, tenemos las letras seguidas del abecedario, pero nos falta la B. La B antes también se consideraba como un fármaco que se podía utilizar en hipertensión, pero ahora ya no se usa. La B es la B de beta bloqueantes. Estos de acá van a actuar generalmente a nivel de corazón, así que actualmente se indican únicamente si es que el paciente tiene alguna afección cardíaca. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca, si han tenido un infarto de miocardio o si tienen alguna arritmia. En estos pacientes se puede considerar el uso de beta bloqueantes, pero después no es necesario, no es tan necesario. Listo, chicos, y por último tenemos una última parte que es ya viendo las comorbilidades. Esto de acá, en las comorbilidades tenemos, por ejemplo, en la enfermedad arterial coronaria, en el ictus, en la insuficiencia cardíaca, en la enfermedad renal crónica y la diabetes mellitus. En todos estos casos, tenemos que considerar varias cositas. Por ejemplo, en la enfermedad arterial coronaria, podemos utilizar ya un beta bloqueante debido a que la afección es a nivel cardíaco. Pero podemos utilizar una monoterapia también con IECA o ARA2. En estos pacientes, además, tenemos que agregar un tratamiento hipolipemiante obligatorio para poder tener un LDL por debajo de 55, para que se encuentre controlado. Además de esto, estos pacientes también tienes que darles un tratamiento anticoagulante con ácido acetilsalicílico. Luego, en los pacientes con ictus, un paciente con ictus también puede que tenga una enfermedad aterosclerótica de base, así que también tenemos que ver un tratamiento hipolipemiante y un tratamiento anticoagulante también. Pero esto, claro, obviamente solamente sería en el isquémico, no en el hemorrágico, puesto que corre un gran riesgo darle ensayo al ojo. Y bueno, el tratamiento que se considera es una terapia dual también, aumentando a los IECA o ARA2, aumentándole también o calcio antagonistas o diuréticos, cualquiera de los dos. En insuficiencia cardíaca, además de dar los beta bloqueantes que se añaden debido a la afección cardíaca, podemos utilizar ambos tipos de medicamentos del grupo A, tanto IECA con ARA2 al mismo tiempo. Además, se puede agregar los diuréticos para darle una mejoría clínica al paciente, sin embargo, no tienen tanto efecto en sí. Y si es que el tratamiento fracasa, darles calcio antagonista.
En la enfermedad renal crónica vamos a quedarnos también con los fármacos del grupo A. Estos van a ser indispensables, si se dan cuenta, en todos no faltan. Y podemos agregar o calcio antagonistas o diuréticos, cualquiera de los dos. En estos pacientes tenemos que ver una medición adecuada de la función renal. ¿Cómo la vamos a ver? Con el cociente albúmina-creatinina y con la tasa de filtración glomerular. Estos van a ser las mediciones periódicas que tenemos que hacerle siempre. Y luego, en pacientes con diabetes mellitus, luego, infaltable el grupo A, y podemos utilizar tanto C como D en terapia dual, cualquiera de los dos. Nuevamente, debido a la misma enfermedad, la diabetes mellitus, tenemos que controlar el colesterol del paciente. Se considera una LDL objetivo menor de 70, igual que en el EBC, si se dan cuenta, igual que en el EBC. Pero en la enfermedad arterial coronaria tiene que ser aún mucho menor, 55. Entonces, en estos tenemos que utilizar un tratamiento hipolipemiante. Pero si es que se presentan muchas complicaciones en estos pacientes, podemos utilizar un rango objetivo un poco mayor, un LDL menor de 100. Entonces, estas son algunas consideraciones aparte de enfermedades que se encuentran a la vez que la hipertensión, para poder manejarlo un poco más. Son algunas cositas de manera resumida. Sin embargo, faltan algunos manejos un poco más individualizados que los pueden encontrar en esta fuente que tenemos aquí. Es la fuente de la guía clínica que salió en el 2020, que había mencionado, y está bastante entendible, la verdad. Así que les recomiendo que pasen a verla y puedan observar ahí un poco sus esquemas terapéuticos. Son recomendaciones que son muy buenas, la verdad. Entonces, chicos, eso sería todo por el momento. Entonces, algunas cositas quizás faltaron, pero ya las podemos ver en alguna otra oportunidad. Si tienen alguna pregunta, si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, para poder responderla. Si no, de todas maneras, muchas gracias entonces por la oportunidad de poder conversar este momento con ustedes. Y nada, muchas gracias entonces por su atención. Cualquier pregunta me la pueden hacer en este momento, o bueno, si no, también después. Muchas gracias, Andrés. Estuvo muy buena tu ponencia y muy buenas las diapositivas. No sé si es que alguien puede hacer una pregunta o algo sobre el tema. De todas maneras va a haber una trivia. Ya, el mapa me están preguntando. El monitoreo ambulatorio de la presión arterial se realiza a través de un dispositivo, el cual se le va a poner a un paciente. Al paciente se le pone un dispositivo que va a permitir monitorear la presión durante varios transcursos del día. Es decir, el paciente va a tener el dispositivo con él. Entonces, la presión va a tomarse durante varios transcursos del día, de tal manera que va a tener una medición un poco más exacta que, por ejemplo, tomarla en algún transcurso solamente con el esfingomanómetro, nada más. Entonces, el mapa es una de las principales herramientas que se utilizan actualmente para poder medir la presión arterial. Y bueno, ahí también hay algunas otras cositas con respecto al mapa, que no solamente tiene valores distintos tanto durante el día como en la noche cuando el paciente está dormido. Ahí también hay unos criterios para establecer hipertensión arterial que lo pueden revisar después en la guía. Muchas gracias. Ay, gracias, doctor, de parte de Camilo. Está bien. Dice la última dirección electrónica, no la pudo ver. Rey Linares. ¿Cuál es? Es esta de aquí, la que tenemos aquí. Es la guía clínica que es de la Sociedad Internacional de Hipertensión. Es una guía clínica que salió en el 2020, hace poquito nada más. Igual yo les voy a dejar las diapositivas para que puedan ahí copiar la fuente y puedan ingresar también a la guía clínica para que la puedan revisar. Muchas gracias, muchas gracias. Estuvo muy buena, la verdad. Me gustó bastante. Muchas gracias. Y creo que a todos los chicos también. Muchas gracias entonces a todos también por
eh, por todas sus palabras entonces y yo les voy a pasar entonces las diapositivas. Cualquier pregunta que tengan posteriormente también me la pueden hacer. Y bueno, espero que les haya gustado. Sí, eso sería todo entonces. Chicos,